Bien, amigos, ya estamos con Carlos Alonso y el licenciado Andrés Terrero. Hoy jueves 13 de julio, día en que el presidente Luis Abinader está cumpliendo 1061 días en el ejercicio del poder. Hoy faltan 400 días para 16 de agosto. Finaliza el primer periodo presidencial de Luis Abinader. Queremos recordar, no recomendar, no sugerir, pero sí recordar que estos 400 días no deben de dedicarse 100% a acciones electorales reeleccionistas, porque el ejercicio del poder, el día a día, es que marca la campaña reeleccionista. Hacer lo que hay que hacer todos los días es lo que vale al final del camino. La oposición se arma hasta los dientes para lograr el poder político, que en República Dominicana es un elemento vital, ya que los presidentes son los monarcas, no importa lo que diga la Constitución. De modo que recordamos que el camino es hacer cada día lo que hay que hacer. En el día de hoy, 13 de julio, nacieron varias personas amigas y quisiéramos felicitarlos o recordarlos. En el caso de Eddie Olivares, que fue miembro de la Junta Central Electoral y un activista y vocero del sector PRM, Hipólito Mejía. Eddie Olivares. También nació un día como hoy el periodista y productor de televisión Juan Antonio Cruz Trifolio, amigo que le deseamos salud y larga vida. Está de cumpleaños un personaje muy querido, el periodista Juan Taveras Hernández, Juan TH. Juan TH es un personaje que uno lo aprecia bien cuando lo conoce bien. Está de cumpleaños una persona que siempre nos ha distinguido con su amistad y es muy querida por nosotros. Se trata de la ex defensora del pueblo, político, doña Zoila Violeta Martínez Guante. Zoila Martínez nació un 13 de julio. Para ella, salud y larga vida. Ya ha tenido larga vida, pero le deseamos más larga vida a Zoila. Está de cumpleaños un sobrino de la revista, un hijo de Andrés Terrero y de Amarilis Encarnación. El señor don Arismendi Terrero y Encarnación. Vayan nuestros mejores deseos a Arismendi,
que siga el camino que inició hace mucho porque va bien. Cumple 39 años, doctor. ¿Cuánto? 39 años. Tú eres el papá de un hombre de 39 años. No, de uno de 41. Lo tuyo Ay, es Dios grave. mío. Lo tuyo De es... uno de 41, porque es que él Sí, tiene el otro 41. tiene 41. Pero Así que Arismendi, póntelo la mire, pila. Arismendi está... Doctor, él se casó ayer. Se casó. Se casó ayer. ¿Ayer? Ayer. ¿Aquí? Ayer se casó. Ay, el pobre. O sea que tiene dos cosas. Su matrimonio El y su cumpleaños. Y está celebrando en Punta Cana. Bueno, el año que viene su luna de vamos a miel. echar el mismo, vamos a fusionar esas dos fechas. Muy bien. Bien, de seguro hoy él no está oyendo el programa. Pero mire, fue el caso igual de... Está ocupado en No. gestiones de reproducción. Doctor, mire, doctor, oiga esto, doctor. Con eso ¿Qué se... pasa? ¿Qué pasa? Tan ¿Qué rápido, pasa? tan ¿Qué es lo que rápido. se hace? No, pero él tiene... Este Sí. siempre está... No, está ensayando. No, porque es la mamá de la niña chiquita. Mire, doctor. Señores, Doctor, oiga esto, doctor. Escúcheme, doctor. Él hizo lo mismo que yo hice, doctor. Yo cumplí año el 30 de noviembre del 79 y me casé el 1 de diciembre del 79. ay, qué ustedes son unos muchachos. Señores, está de cumpleaños una persona, o nació un día como hoy, que nosotros tenemos mucho agradecimiento para él y toda su familia. Amigo entrañable de Machi, se reunían todos los días y apoyó la revista desde el primer día. Don Arcadio Anacleto Méndez y Crisóstomo. Sí, señor. Arcadio Méndez. Arcadio Sí. Méndez. Bien, tomábamos café en Pepín todas Todos las los días, mañanas. sí. Bien, esas son las efemérides y cumpleaños de hoy. Bien, señores, quisiéramos tratar algunos temas. Hace un ratito que hablábamos de que hay una serie de hábitos que se están haciendo cada día más presentes y patentes, que es Netflix y sus películas. Tú viste tal cosa en Netflix. Y le preguntábamos a Decena, que es junto con Carrión, dos seguidores de ese tipo de películas, que hasta dónde, cuando dicen, el negocio de las bolsas está muy claro en la película tal, el negocio de la mafia no solamente está claro en El Padrino, sino en tal o cual película. Y digo, ¿hasta dónde es ficticio? ¿Hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde es ficción? Entonces, uno tiene que sedacear y saber que el argumento se base en un tema, pero que alrededor de ese tema es que se lleve a cabo el guión de la película, pero no necesariamente el 100% o el 100% sea así. Y lo digo porque cuando se habló del Padrino, se habló de Wolfgang Muester, aquí hace un rato, y se habló de Charles Bludon, ese personaje que compró Wolfgang Muester y eligió República Dominicana como el lugar ideal. Era un grupo de empresas, pero él tenía mucha predilección por Central Romana. Fue quien hizo y ordenó Casa de Campo y Altos de Chabón. Es decir, diversificó, hizo una gran urbanización. Pero la historia es que nosotros tuvimos oportunidad una vez de verle la cara a esa persona. Y tuve el privilegio de conocer su ayudante. Y ese ayudante hoy es uno de los hombres más ricos de República Dominicana. Y cuando yo veo los grupos económicos, sobre todo los que surgen del sector generación eléctrica
y veo su nombre, lo recuerdo siempre. Y digo, Rolando González Bunter, que lo conocí siendo asistente de Charles Bludon y traductor en otra oportunidad de Balaguer. Quiero decir que su éxito, a pesar de que se debe primero a que es ese que está en el medio, al lado de Frank Rainieri y de Bill Clinton, quiero decir que es uno de los dominicanos con mejores relaciones en Estados Unidos, si no con las mejores. Rolando, su éxito primero se debe a su capacidad, a ser hijo de uno de los políticos más sagaces que produjo Argentina y vino aquí. En política, su maestro no solamente fue su padre, González Torrado y Joaquín Balaguer, pero quien fue su verdadero maestro y aprendió y se relacionó con todas esas cosas que ustedes ven, fue Charles Bludon. Fue asistente de Charles Bludon y Charles Bludon es descrito como un personaje muy interesante en los negocios y en todo. Hay muchas anécdotas que dan fe de que eso es así. De manera que ese fue un comentario que hicimos aquí, que lo quise hacer público por la importancia que hoy tiene González Bunter en la economía dominicana. Tiene que ver mucho hasta con la manera de pensar. Él puede ser un magnífico lobista frente a todos esos sectores, no solamente del Partido Demócrata, sino de los sectores de poder de Estados Unidos. Yo trabajé con él, con su madre. Con su mamá. Su mamá era doña Cora Bunster de González. Era la directora de protocolo de la Corporación de Hoteles, la Corporación de Hoteles que eran Hotel Hispaniola, Hotel Santo Domingo, Casa de Campo y el Club de la Costa, que era como se llamaba, el Hotel Romana. ¿Se acuerda, doctor? Sí. Hotel Romana, que era el Club de la Costa. Sí. Ahí trabajamos, yo entré a Golfo Oeste a trabajar en el 77 hasta el 81. Bien, yo siempre he solicitado al gobierno y a todos esos sectores que quieren ayuda de Estados Unidos que hagamos a Rolando un embajador que haga lobby en favor de República Dominicana. Bien, por otra parte, estaba viendo ayer algunas cosas, quisiera algún día, son tantos libros que uno tiene pendiente, que es mejor dejarlo de tantos que son. Quisiera un día ver si alguien se dedique a hacer la historia de los banqueros que fueron acusados de quebrar bancos, tanto en el grupo de los 90 como en el grupo de los 2003, porque indudablemente hubo una violación de la ley, pero con el tiempo uno ha tenido que ir elaborando cada uno de esos casos. Y uno de los más interesantes es esos señores que eran los principales directores de esos bancos, porque dueños no son, dueños son los ahorrantes, los depositantes. Y
la violación fue algo que me enseñó Tejedero, y es que los bancos en todas las épocas tienen una norma y en todas partes. Son administradores de fondos públicos. El depositante deposita, pero los organismos reguladores especifican que ese banco no puede usar esos fondos o que solo lo puede usar en una sola dirección. Entonces, cuando ese banco utiliza esos fondos para beneficio personal, comprar negocios o comprar cosas o llevarse el dinero para su casa, para mí no tiene el mismo, no es el mismo delito que cuando invierte en algo que está prohibido invertir, pero ese bien queda dentro del banco. Si el banco compra un medio de comunicación y el medio de comunicación se prueba que está dentro del patrimonio del banco, hay una violación de que invirtieron en algo que no tenían que invertir, pero el patrimonio está dentro del banco. No es lo mismo cuando tú compras con ese dinero una casa en Brickell a nombre tuyo, o coge ese dinero y lo deposita a nombre tuyo en otra parte. Hay delito, el delito de usar en un área que no está supuesto el banco a hacer. Entonces, ver qué pasó aquella vez, qué pasó después, y lo más interesante, no puedo mencionar nombres, pero qué ha sido de todos esos banqueros hoy día, qué le ha pasado. Y yo les voy a decir nada más 2 o 3 cosas. Primero, me extrañó mucho que esos banqueros en aquella época se disgustaron mucho con el sector político que tomó la decisión de acusarlos y cerrar los bancos. Pero con el tiempo veo que le han agradecido mucho, porque hoy están tranquilos, felices y son más ricos que antes. Hasta están haciendo operaciones financieras tranquilitos. 3 de ellos ya se han casado 2 y 3 veces. Hasta son felices. Si se llama felicidad a eso, ¿verdad? Así es que ese es un tema interesante, porque fue mucho el dinero que se manejó en su época. Y el destino de esa gente hay que verlo. Por otra parte... Doctor, brevemente, doctor, escúcheme. Yo creo que necesitamos de verdad un programa solo para hablar o para tratar el tema de los bancos quebrados, la década del 90 y después la de 2002, 2003. Hay una cosa que yo sé que tú me vas a decir. ¿Cuál? ¿Sabes qué? Que muchos bancos que hoy hablamos de quebrados no quebraron, realmente no quebraron. Así es. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Sino que cerraron por otras razones. No, o lo obligaron a cerrar. Porque hay también, doctor, o sea, por eso Por digo... ejemplo, el banco de Nene Ureña no quebró. No, se lo vendieron. Exacto. El banco de Polibio Díaz No quebró. no quebró. Se vendió el banco también. de Cedeño y Dominico Hispano. y Dominico Hispano. No. Sí. Lo cerraron, pero no recuerdo. Es el que tenía Rondón. Sí, Ángel Rondón era el presidente. Pero el dueño era Cedeño. Víctor Livio Cedeño. Pedro, sí. Víctor Livio. Murió en estos días. Sí, hace poco, lamentablemente. Sí. Doctor, Pero es así, ¿Qué te iba a decir? que también dentro de esa historia también, yo creo que una gente no pasa de ser platanero a banquero de un día para otro, ¿no? Que hay que analizar cómo le dio la evolución en el ámbito comercial de esas personas,
de cómo llegaron quizá desde cierto nivel hasta ese nivel superior que es ser propietario de un banco o ser el accionista o el presidente de un consejo de administración de un banco. Sí, pero te voy a decir una Porque cosa. No, pero te quiero decir para que es un éxito empresarial que Sí, se vio pero- interrumpido en un momento. No, pero no es como te piensas. Y Terrero te puede dar fe de eso. Eso fue una evolución. No el platanero a banquero. Que no es imposible. No, pero espera, es que no fue así. Por ejemplo, ¿de dónde surge Van Inter? De las navieras de su papá. Vaya Rani. ¿De dónde surge Nene Ureña? Nene Ureña era un líder entre los Comerciantes. de comerciantes. Es decir, ahí no hay improvisación. Polibio Díaz venía de la banca. Eso tienes- tiene que especificar también, habla de eso también. Sí, el asunto de Nayef Sansur era un grupo Viene de la banca. de personas que tenían que ver con repuestos de Sí, sí. automóviles, Sí, sí. conglomerado. Es decir, que eso de platanero a banquero, no, esa figura no cabe No en la puede. cosa. Pero sí, doctor, hubo de todo, porque déjame decirle, doctor, tú sabes que yo soy objetivo, yo era vicepresidente del Banco Antillano, o del grupo entero, ¿verdad? Y en ese caso en particular, doctor, el Banco Antillano de Polibio Rafael Díaz, ese banco se vendió sin un pasivo. Se vendió sin un pasivo a la gente que era del grupo de Nedoca, que lo pusieron aquí como Banco Central Internacional en la esquina de la Tiradentes con 27 de febrero. Y ahí abrió el banco. Ahora, después de ahí ya revisen qué pasó, pero el banco no tenía ni un pasivo, se lo aseguro yo, que era vicepresidente del banco. O sea, ahí, Polibio Díaz Matos, tengo que hablar con él porque yo estaba ahí, no le quedó debiendo un centavo a nadie, ni a un ahorrante, ni a un accionista. Bueno, las cosas que se perdieron, pues se perdieron como accionistas, pero el Banco Antillano... Pero Polibio no vendía plata, ¿no? ¿Verdad? No, era banquero, vicepresidente del Citibank, internacional. Ah, era del grupo de los muchachos esos de Toñito Manolito Jasuri, Sí, Claro. Colombina Castellano, era un grupo, sí, Manolito, preparado, que son de la escuela del del Citibank. Claro que sí. Sí, el grupo. Es así, es así. Toñito Alma, su amigo. Sí, Toñito. Claro. Que ayer dije que Manolito estaba un Jasuri. poco mejor. Sí, está mejor ya, qué Está un bien. poco- qué no, bien. está un poco mejor. Ok. Bien. Está bien. Pero está hecha la aclaración. Está hecha la aclaración. No, doctor, usted no me malinterprete. Lo que yo digo es que hay una trayectoria desde lo más bajo hasta lo superior que merece ser analizada porque es una historia de éxito. No, lo que pasa es, Carlos, es que la edad no se puede suplantar. Mira, tú piensas que todo lo que tú has vivido es presente. Y tú te pones a revisar la carrera de periodismo y de locutor de Carlos Alonso. Y así pendejamente tiene 30 años. Sí. Tú oyes, 30 años. 30 Entonces, años. cuando tú sabes que tú has escrito poco, tú lo que has hecho es prensa televisiva y radial. Entonces, cuando tú dices eso a una generación nueva, con la credibilidad que tú tienes, dices, oh, pero Carlos Alonso dijo, aunque no fue el contexto ni la mayoría de lo que dijiste, porque es que no hay un solo caso, aunque sí haya personas que fueron un poco improvisados, Pero que no hay- pasaron de un sector a otro. Pero no hay un caso de un banquero. ¿Verdad? Sí, es así. Hay casos y indudablemente no significa que estaban vendiendo plátanos en la calle. Claro, porque no, claro que no. eso es cuando nosotros decimos que el PLD se puso un traje el día que tomaron posesión. No es verdad. No, di que chancleta. No que se No fueron es verdad así, que ¿no? andaban ¿Sí? en chancleta. Ajá. No es verdad lo que dijo el álbum de la corrupción de Juan Bosch, de la gente del PRD. Porque es que hay que, cuando se dicen esas cosas, es un problema. Pero yo quiero decir ahora otras cosas. Una es, hay un problema, y tú lo conoces porque tú eres un personaje. Ayer mismo me narraste los viajes de las vacaciones en estos días, de que hay Se fue a España otra vez. todavía, no, me estaba diciendo Carlos, que todavía hay padrotes en los pueblos, Oh, sí. ¿eh? Todavía hay personas con bienes
con dinero o con liderato, no necesariamente tienen que ser ricos, Sí. que tienen influencia en el resto de la población. Respeto. No, de gente que quizás sus apellidos no son los más sonoros, familias, pero que cuando tú llegas a un pueblo, tú preguntas de quién es esa tierra y te dicen de los fulanos. Y son gente que tú nunca en la vida había oído hablar de ellos, pero en ese pueblo sí saben quién son. Ok. Sí, pero hay una situación totalmente diferente que la estoy viviendo hace tiempo. El maestro Solano, desde que vino de Romana, la ha vivido. Carrión la ha vivido desde que nació. Félix la vivió posiblemente en 2 o 3 ocasiones. Tú no la has vivido físicamente, pero nunca dejaste de tener contacto. Se trata de lo que se llama la ciudad intramuros. O a veces dicen ciudad nueva, a veces dicen ciudad colonial. Nada de eso así. Es ciudad intramuros que está en los límites de lo que fue la muralla, que todavía se puede determinar sin problemas. Palincado, la Mella, el río y el mar. No. Se inicia en lo que se conoce como el obelisco Hembra. Ahí se inicia por la Palo Hincado, se inicia en el malecón, cruza la avenida, tú ves las piedras ahí, pasa por la puerta de donde se disparó el La Misericordia. La Misericordia. Ya ahí está debajo de las edificaciones, de las casas que están en la Palo Hincado. Llega a la Noel, Parque Independencia, Puerta del Conde, Avenida Mella, Bomberos. Cuando llega a la Avenida Mella, entonces ahí hay una esquina, pero la muralla entraba por lo que fue el colmado Catelli, la Juan Isidro Pérez. Sí. Ahí están las huellas que siguen por debajo de la Juan Isidro Pérez, sigue José Reyes por debajo de la Juan Isidro Pérez, sigue ya un poquito más cerca de la Mella, debajo de la Sirena, de todo lo que es la Sirena, inclusive la Sirena dejó algunas áreas que tú puedes ver ahí, la antigua muralla. Conservadas. Sigue hasta Santa Bárbara. En Santa Bárbara, entonces, termina ahí, pero baja por un pequeño, que baja a la Ceiba de Colón. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es Ciudad de Intramuros. Dentro de Ciudad de Intramuros está lo que es Ciudad Colonial, después le llaman Republicana, porque sobre esas edificaciones hicieron algunas construcciones que se hicieron ya en la época republicana. Pero el comentario viene porque para poder restaurar, devolverle a la ciudad más antigua de América los méritos que tiene y una visión agradable, hoy es caótica, son tantos los problemas que tamás te voy a mencionar 10 de ellos, nada más. Mira, colonial o republicana. Patrimonio cultural tiene que ver con las limitaciones que se hacen para la construcción, para ponerle la mano a esas propiedades, las que están ahí adentro. El ayuntamiento de la capital. El alcalde de ahí adentro es el alcalde del Distrito Nacional. El Ministerio de Turismo, porque es el patrimonio cultural que junto con el Ministerio de Cultura, mira ya todo eso, patrimonio cultural, Ministerio de Cultura, Ayuntamiento del Distrito, Turismo, Obras Públicas, que surgió cuando se habló de
los parqueos, la insuficiencia. Tú vas ahora y te vas a encontrar que la ciudad colonial entera está ocupada de uno de los dos lados, porque no hay donde parquear. Cierto. Ahora, ¿por qué? Porque ahí viven familias desde hace mucho. Ahí viven familias. Entonces, los propietarios tienen un problema mental, que saben que sus propiedades valen mucho, pero el precio de ellos es diferente al precio histórico y es diferente al precio real. Entonces, tú dices, ¿cuánto vale esa propiedad? Entonces ahí viene la palabra famosa de vale Sí. muchísimo. Ese es un precio muy usado aquí. Sí. Eso vale mucho. Pero si tú lo compras, ¿qué va a hacer con ella? Viene Patrimonio y te dice, espérate, nada de segundo piso, nada de romper la fachada. Cierto. Entonces ya tú no eres dueño de eso. Esas personas tienen unos problemas. Además, los dueños no son los actuales dueños. Ha pasado por 100 manos y si es una sola, son los herederos y los propietarios de hoy, que son diferentes. Otra cosa. Yo tampoco lo viví, doctor. Yo estaba en Pueblo Nuevo de Villa Altagracia. Yo sé, por eso Yo sé, que usted no, no me te mencionó. mencioné. Claro, claro. Pero hay un gran propietario que tiene un problema y es el principal propietario ahí adentro. Pretende que Patrimonio es que tiene que encargarse de mantenimiento, pero ellos son los dueños. La Iglesia Católica Ay, mi Dominicana. madre, qué difícil. La Iglesia Católica, si tú sumas los metros Que tiene el país. que tiene esa ciudad intramuros, tú tienes, que por lo menos tiene 9 iglesias ahí adentro, sin capillas. Y si mides propiedades de la iglesia, te vas a encontrar que, abuelo de pájaro, yo estimo que el 25% de la tierra de adentro es de la Iglesia Católica. La cuarta parte. Puede Ah. ser, sí. ¿Eh? Claro. La catedral y el obispado. Ajá. Que están al lado. Varias propiedades que están en esa calle. De una monja también. Las iglesias. La residencia del obispo. La iglesia Las Mercedes. La iglesia La Altagracia. Hay otra iglesia ahí, donde hay muchas La bodas. iglesia Las Mercedes, la iglesia La Altagracia, la iglesia del convento. La Regina. El convento tiene. Las Mercedes tiene una condición y es que una iglesia, que enemigos de la iglesia en todas partes son unidos. Por ejemplo, ahí está la logia masónica Ay, Dios. y la iglesia católica juntos. No, pero váyase al Panteón Nacional, fue iglesia una vez y luego No, convirtió- estoy hablando de propiedad de la iglesia. pero sí, propiedad de la iglesia, claro. No, porque por ejemplo, la fortaleza Osama no es de la iglesia. No, claro. Que es, por cierto, una de las pocas propiedades. Pero si tú coges el Carmen, En la misma La- calle la Las que está Damas hay una capilla que está ahí mismo al lado de la plaza. primera capilla de este lado, que es la que está frente a la... Frente a la Casa calle Real, Las Damas, frente a la Casa en Real calle está. la Casa Real. Es decir, que la iglesia es la principal propietaria de adentro. Y hay un propietario que es el único que hay que reconocerle, que respeta, enaltece, mejora y no se beneficia. Que creo que después de la iglesia y de patrimonio cultural es el principal propietario. Vicini. Entonces, tiene otro problema, que son los entretenimientos normales para el turista chocan de frente
con lo histórico. Y tú te encuentras que la noche parece un burdel, la noche de la zona colonial, lo que de vergüenza. Pero es donde la gente se entretiene. Yo quiero que tú te molestes un domingo y vayas a las Mercedes, a la iglesia, y cuando salgas de la misa vas a ver en el parquecito la cantidad de cervezas, whiskies y vasos botella que te guardan. Ay, Dios mío. Bien, ese problema va a ser muy difícil si no lo asume. ¿Sabe quién? ¿Quién? El gobierno. Porque cultura, este es el ayuntamiento dice, eso es cultura. El otro dice, los parqueos son obras Debe públicas. ser un régimen especial ahí. El dueño, el Estado. Bien, el otro tema es algo que nosotros quisiéramos insistir, y es el tema electoral. Yo quisiera hacer una pausa porque es un problema tan complejo que debo de reordenarme.